Vuelve y me prestan para un equipo chico del fútbol colombiano, Atlético Huila. La familia que me estaba cuidando no me lavaba la ropa, entonces no me levantaba, no me iba a poner la alarma para ir a estudiar, para después ir a entrenar, no me iba a decir qué bus coger. Salí goleador del fútbol colombiano a los 19 años, 2005, recién saqué mi cédula, 18 añitos. Este es tu regalo, tienes tiquete para Bogotá. El máximo goleador colombiano en Estados Unidos. Cuando firmé mi primer contrato internacional, ahí es cuando yo dije, wow. ¿Qué tan importante es respetar ese proceso y no saltárselo de una vez? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gol Integral, el programa que transforma vidas a través del deporte y la educación. Tenemos un invitado muy especial que ha llevado sus goles a Estados Unidos, Portugal, China y claramente aquí en Colombia. Freddy Montero. Freddy, ¿cómo estás? Gracias por este espacio que nos brindas aquí en Gol Integral y por ese mensaje tan hermoso que traes hoy para nuestros padres, formadores y jugadores en sí. ¡Bravo! Ahí pones el sonido atrás, ¿no? Mentiras. Junior, muchísimas gracias por la oportunidad de sentarnos a hablar cosas diferentes a las que vivimos día a día. Pues gracias a Dios somos compañeros, ¿viste? No iba a decir otra cosa. Gracias a Dios somos compañeros hoy por hoy. Y bueno, chévere. Gracias. Bueno, gracias, como te decía, por este espacio. De verdad que desde mi nueva etapa de podcaster es un placer tenerte aquí y como compañero también. Así que bueno, en esta conversación nosotros, los de Gol Integral, la familia de Gol Integral, nos gustaría saber quién es Freddy Montero, cómo fueron sus inicios. A ver, Freddy Montero, Freddy Henkier Montero, como me conoce a mí. Ese nombre, ¿de dónde viene? Henkier. Detengámonos ahí por 2 minutos. Yo viví toda la vida creyendo de que mi segundo nombre era alemán. Henkier. Henkier. Ahí te lo deletré. Sí. Y cuando estuve en Europa pregunté a varios compañeros que habían jugado en Holanda, Alemania, que se habían escuchado ese nombre y me dijeron, no existe. Eso no existe. No existe. Así que bueno, mi abuela por mucho tiempo me hizo creer que yo era un poquito alemán. Pero... que venías de por allá. Pero bueno, un beso a mi abuela que está en el cielo. Nada, nací en Campo de la Cruz Atlántico, un pueblito pequeño, en ese tiempo de 15,000 personas, y estuve viviendo ahí hasta la edad de los 9 años. Luego, cuando terminé mi primaria, mis padres deciden mudarse a la ciudad más grande, la capital del Atlántico, Barranquilla, donde mi hermano y yo empezamos a estudiar en un colegio, obviamente académicamente, mucho mejor de lo que estábamos en el pueblo. Y bueno, allí empieza a introducirme al fútbol más serio, más competitivo, con ropita de entrenamiento, con guayos y todo eso. Ya los guayos rotos del pueblo ya lo habíamos dejado. Claro. Y todo este tipo de cosas que obviamente no las estaba viviendo en el pueblo. Así que allí empecé, en Barranquilla. Yo te diría que fue cuando ya pasó de ser un deporte divertido a un poquito más competitivo. ¿Llegaste a Barranquilla a hacer tu proceso de divisiones inferiores? No. ¿O todavía estabas en el colegio? Llegué a Barranquilla porque mis padres querían que yo estudiara, o en ese tiempo también mi abuela era profesora y ella quería que saliéramos del pueblo para poder tener una educación mucho más mejor formal de la que el pueblo nos estaba brindando en ese momento, sobre todo para mí, que era el mayor, y iba a entrar al bachillerato en ese momento. Bueno, tú nos decías que Campo de la Cruz es un pueblo de 15,000, para que nos hagamos una idea. Nosotros hoy estamos en el Real Cartagena. ¿Y cuánto tiene el Jaime Morón? 17,000 más o menos. 17,000. O sea, en ese tiempo que salí, ¿no? Yo creería que tiempo ahora con está más grande. población debe tener unos 25,000, creería yo, pero bueno. Bueno, cabe todo el pueblo, sí señor, cabe todo el pueblo allí en el... Ahí en Campo de la... Y queda espacio todavía. Queda un poquito. Bueno, tú nos hablas de esas personas claves, tu abuela, que en paz descanse, tus papás, y ese es el mensaje que queremos llevar aquí en Gol Integral y vamos a conocer tu historia de primera mano. Freddy, la educación, empezabas hablando de la educación. ¿Qué tan clave fue esa influencia de tus padres para que tú pudieras estudiar? A ver, fue grande. Yo me acuerdo cuando uno de los veedores del Deportivo Cali en la costa se acercó a mis padres inicialmente para
empezar ese proceso de veeduría y terminar sabiendo si podía ser uno de esos jugadores que el Deportivo Cali iba a reclutar en la costa. Mis padres siempre estuvieron presentes en ese proceso y obviamente por ser menor de edad ellos llevaron todas las conversaciones, ¿no? Pero lo que yo alcanzaba a escuchar, porque no estaba 100% allí, presente, lo claro. que yo alcanzaba a escuchar era que ella se preocupaba mucho por el colegio. ¿Y qué pasa si se va? Mi hijo no se va a ir con su papá, con su mamá, se va a ir solo. ¿A qué escuela va a llegar? ¿A qué casa va a llegar? Dice, no se preocupe que el Deportivo Cali es un equipo con la estructura adecuada para que en ese momento pueda tener las mejores condiciones. Pero por ahora no estamos en esa etapa. Vamos a ir llevándola continuo y progresivo, y cuando ya estemos allí, ahí ustedes van a hablar con las personas necesarias que van a ser los que toman esas decisiones. O sea, ellos te vieron en Barranquilla, iniciaron las conversaciones con tus padres, pero hasta ese momento tú no habías ido a Cali. ¿Cuándo se dio esa llegada a las inferiores del Deportivo Cali? ¿Cómo se dio? Bueno, yo tenía alrededor de 12, 13 años para cumplir, y yo me acuerdo que cuando viajé al mes, viajé en enero o en febrero, no me acuerdo exactamente, pero no estaba estudiando, no me matricularon, porque en diciembre ya habían dicho, listo, el próximo año te vas. Entonces ya terminé mi estudio en Barranquilla, el noveno, y allí no me matricularon para el siguiente año escolar. Entonces, al mes o un mes y medio de haber estado en Cali, se viene mi madre, se viene mi abuela y se viene mi padre a hablar todos estos temas. Yo me acuerdo, Junior, que estuve así de cerca de que me volviera para Barranquilla, porque simplemente las condiciones del colegio no eran las mismas que yo tenía en Barranquilla, lo cual mi familia, con mucho poquito, estaba como brindándome en ese momento. No era el mejor colegio, pero era un colegio que ellos podían hacer el pago de las mensualidades y que era un nivel académico muy bueno. Muy bueno. Y que ibas a poder continuar con tu proceso académico. Así es. Bueno, claro, eso es lo que pensaban mis padres. Sí. Porque uno como futbolista, no, papi, firma rápido, vamos, ¿qué pasa? Yo quiero ya entrenar. Estabas enfocado en el fútbol. Sí, en ese momento, obviamente. Claro. Bueno, te digo que a mí me pasó una historia parecida. Yo en 11 llego al Atlético Nacional con todo listo, pasé las pruebas, estuve en la sede, pero no había terminado 11. Y mis padres en ese momento tomaron la decisión, digo mis padres porque pues uno como menor de edad no tiene esa potestad, de decirme, no señor, usted se devuelve y termina el colegio. Papá, mamá, es Atlético Nacional. O sea, mi vida, mi carrera, se devuelve para el Chocó y termina el colegio. Hoy en día Gol Integral tiene una alianza muy buena para todos nuestros integrantes de la comunidad y para todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad, y es la alianza con el Cibercolegio de la Universidad Católica del Norte. Es un colegio totalmente virtual que está adscrito a la Fundación Universitaria Católica del Norte, y hemos adquirido esta alianza precisamente por esa historia, por la tuya, por la mía, en donde por decisiones muchas veces se pone una balanza en la parte deportiva y la parte académica. Es una institución educativa adscrita a la Fundación Universitaria Católica del Norte con más de 21 años de experiencia básica primaria, secundaria y media, tanto en estudiantes en edad regular como adultos que quieren continuar sus estudios. Basado en la formación de competencias básicas en los campos de comunicación, pensamiento lógico y la investigación, utiliza las nuevas tecnologías para generar procesos de aprendizaje no lineales en escenarios y contextos diferentes y significativos. Como proyecto pedagógico cuentan con un sistema de estudios integral, interactivo, continuo, prospectivo y flexible que les permite a los niños, jóvenes y adultos de Colombia y el mundo una ventana al conocimiento. El colegio cuenta con una flexibilidad en los horarios de estudio ideal para nosotros los deportistas, ya que al no tener que asistir al aula podemos enfocarnos en nuestra preparación hacia el deporte de alto rendimiento. Freddy, ellos cuentan con una sede administrativa en Medellín, pero podemos estudiar desde cualquier parte de Colombia y el mundo. Es decir que ellos tienen 21 años de experiencia. En ese momento mis padres y yo no lo sabíamos.
y perdí la oportunidad de ir a Atlético Nacional. Dios es muy grande en sus cosas. Luego llegué a Millonarios porque las cosas se dieron así. Y Amén, bueno, amén. inició otro camino, pero la historia pudo haber sido otra. Y la historia pudo haber sido otra, pero agradezco mi historia. Hoy en día soy profesional académico. Hoy en día Excelente. pude formarme no solo en el bachillerato, en el pregrado, posgrado, aprender un nuevo idioma. Así que bueno, estas son las historias que queremos llevar aquí en Gol Integral y por eso realizamos esta alianza con el Cibercolegio. Bueno, ¿cómo continuó tu historia en el Deportivo Cali luego de llegar? Ya te acentuaste en el colegio, tus padres viajaron contigo, ese apoyo de ese entorno cercano. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento en divisiones inferiores y por qué equipos pasaste? Bueno, a ver, después de que finalizan todo ese tema de un hogar sustituto, el colegio al que iba a ser parte y el que iba a estudiar en Cali, mis padres se regresan, bueno, yo empiezo a hacer las divisiones inferiores con el Deportivo Cali. Vienen este tipo de responsabilidades que yo no sabía. Por ejemplo, la familia que me estaba cuidando no me lavaba la ropa de entrenamiento. Entonces no me levantaba, no me iba a poner la alarma para ir a estudiar, para después ir a entrenar, no me iba a decir qué bus coger. Claro. Entonces uno a los 13 años, 14 años, cuando va creciendo, son responsabilidades que va adquiriendo y que seguramente los otros jóvenes de esa edad aún no la están viendo porque están viviendo con sus padres, porque están con familiares y esos detalles no se valoran. Yo creo que empecé a madurar muy pronto con ese tipo de quehaceres en la casa, lavar mi propio uniforme cuando llovía. Yo rezaba que no lloviera, no solo porque se dañaba la cancha, sino porque se ensuciaba el uniforme. El uniforme te tocaba lavarlo a ti. Me tocaba lavarlo Ya no estaba a mano. mami. A mano, papá. A mano, uy. Entonces, bueno, hice todas las divisiones inferiores con el Deportivo Cali, desde la prejuvenil hasta la primera C. Después me mandaron a jugar la primera B del fútbol colombiano en Bogotá, Academia de Compensar. En 2005 recién saqué mi cédula, 18 añitos. Este es tu regalo, tienes tiquete para Bogotá. Vas a jugar la segunda parte del torneo de la B allá. Me fue bien, jugué 9 partidos, convertí 6 goles. Esos goles no salen por ningún lado, no sé, Mosco, qué pasó en ese tiempo, no había DVD, no había... No es como ahorita que transmiten los partidos de todo. El YouTube no estaba. Claro. Pero bueno, así empezó mi carrera como profesional. Muy paciente porque también vi otros jugadores que se adelantaron en el proceso. Desde las juveniles pasaron directamente a los equipos profesionales. Uno de esos es compañero de nosotros, Cristian Marrugo. Él era 2 años, o es 2 años mayor que yo. 2 años, En esas divisiones inferiores. El veterano. Pasó del Deportivo Cali juvenil a Nacional a debutar y a jugar y a ser campeón. Así que, y mientras tanto yo, pequeñito, flaquito, nada de especial, me comí todas las divisiones inferiores, cada una de las categorías. Pero bueno, como tú lo mencionaste, Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros y las cosas llegan en el momento exacto, ni más rápido ni muy lento. Así que así fue conmigo. Volví al Deportivo Cali, ahí empecé a jugar uno que otro partidito, pero bueno, vuelve y me prestan para un equipo chico del fútbol colombiano, Atlético Huila. Juego el descenso, dejamos al equipo en primera división. Al segundo semestre de estar ahí en el Huila, peleamos final, la perdimos con Nacional. Obviamente éramos el equipo chico en el papel, así que no. Recuerdo ese Huila, tenían un gran equipo. Buen equipo, un equipo con muchos veteranos, Belmer Aguilar, estaba Rodrigo Marangoni, Estacio, el arquero. Ese es el equipo de Córdoba, de Giovanni. Sí. De Giovanni. Sí, estuvo al siguiente semestre, llegó el difunto, pero... Del Cali venía también. Sí, tenía un convenio allí, entonces se prestaban muchos jugadores. Así que salí goleador del fútbol colombiano a los 19 años. Yo creo que en ese momento fui uno de los jugadores jóvenes. Yo no sé si de pronto tus amigos que hacen la edición me ayudan a corroborar si todavía sigo siendo el goleador más joven de la historia del fútbol colombiano. Con 19 años. Imagínate. Tuve los mismos goles que Sergio Galván Reis, un histórico también del fútbol colombiano. Así que me ayudó ahí a darme un poquito de fama en ese momento. Claro. Y bueno, volví al Cali con otro rótulo diferente, con un poquito más de gol, un poquito más de experiencia. De nombre. Y me dio la oportunidad de pelearme un puesto en el equipo profesional. Así que
Ese fue prácticamente mi recorrido. En el Deportivo Cali estuve 2 años, 1 año y medio, que goleador de fútbol colombiano, y allí fui transferido al fútbol internacional en los Estados Unidos. Antes de pasar a esa etapa del fútbol internacional, tú hablabas del proceso. ¿Qué tan importante desde tu experiencia es respetar los procesos? Porque uno muchas veces quiere como saltar de una vez, yo ya quiero debutar. Sí. Los jóvenes, o cuando uno está en ese proceso de pasar al fútbol profesional, uno ve que empiezan a debutar otros compañeros al lado de uno. ¿Qué tan importante es respetar ese proceso y no saltárselo de una vez? Yo creería, Mosco, que el fútbol hoy está tan raro que a veces yo me tomo un café y yo digo, no entiendo el fútbol, porque hoy en día esos procesos, como tú lo mencionas, lo que yo viví, ya no existen. Jugadores que vienen y debutan a los 15, 16, 17 años sin ningún tipo de proceso en los equipos profesionales. Obviamente hay jugadores que son fuera de serie, sí, que tienen mérito, pero son pocos. La mayoría son empresarios, la mayoría son favores que le hace un equipo por estar poniéndome a debutar a un jugador. Entonces los procesos se cortan y no terminan de construir el jugador 100%. Y obviamente va a tomar un poco de tiempo, pero el jugador va a aprender casi que a los golpes, casi que por sí solo. Cuando tú tienes un grupo de profesionales en las divisiones inferiores que son capaces de enseñarle todas este tipo de actividades físicas, mentales y tácticas también a un jugador para que llegue a la profesional mucho más preparado y se logre mantener por mucho tiempo. ¿Tú crees que en divisiones inferiores está para ganar, para competir o para formarse como tal? ¿Cómo lo ves tú desde tu visión? Yo creería que el fútbol necesita más formadores y tratar de que la palabra ganar sea a través de cuántos jugadores llegan, se mantienen al fútbol profesional Y no de títulos. y no de título. La palabra ganar. Pero bueno, tú sabes que en el fútbol es resultado, ¿no? Entonces, si le exigen resultados a los equipos profesionales, a sus entrenadores, también le van a exigir cada A uno las divisiones de inferiores. las divisiones inferiores. Así es. Bueno, ese salto a Estados Unidos, ¿cómo fue joven todavía? Tenías 21 años ya. 21 años. ¿Cómo fue ese salto al fútbol internacional? ¿Tú contaste con un entorno favorecido? ¿Contaste con ese proceso que te permitió ya haber vivido solo? Por ejemplo, cuando yo me fui del país, yo fui uno de los que no había vivido solo antes de irme del país. Y mi primera experiencia fuera del país fue dura, fue tenaz. Claro. Yo decía, Dios mío, no voy a poder. ¿Cómo fue el proceso de Freddy luego de ya desde pequeño haber superado todos esos obstáculos, digámoslo así, y ya llegar al fútbol internacional con otro idioma? Hombre, Junior, yo creo que fue una parte muy emotiva, Cuando firmé mi primer contrato internacional, ahí es cuando yo dije, wow. Todo el sacrificio de mis padres, de mi abuela, de mi abuelo, de mi familia en general, que me llevaban, mis tíos, mis primos, todo lo que me apoyaron, sirvió. ¿Por qué? Valió la pena. Valió la pena. ¿Por qué? Porque mi primer contrato en dólares, la oportunidad de finalmente decir que jugué en el fútbol del exterior, aunque también vinieron críticas porque Estados Unidos en ese momento no tenía una liga tan llamativa como la tiene ahora. Claro. Y que las críticas de por qué me fui para allá cuando tenía la oportunidad de irme para Europa, claro. cuando fui 2 veces goleador del fútbol colombiano, en ese momento era parte de la selección Colombia de mayores. Entonces, pues nada, obviamente la familia estaba primero en Moscú y esa firma fue rapidito. Y llegar allá a un idioma diferente, una cultura diferente, un clima diferente, eso fue un choque muy duro. Los primeros 2 años, te voy a ser sincero, yo prácticamente mentalmente los perdí fuera de la cancha, porque siempre creí que por todo eso lo que estaba consumiendo de la prensa, de mis amigos, de mis primos, de mi familia, que eso iba a ser un trampolín para yo ir para Europa. Entonces perdí
motivación de aprender inglés, de ponerme a estudiar, de tratar de moverme por mis propias cuentas. En esos 2 años yo tenía amigos que me traducían y que me llevaban a todos lados, a los bancos, a los centros comerciales. ¿No te esforzaste por No. aprender el idioma? No, en esos 2 primeros años no. ¿Te estamos hablando de qué año? 2011, 12. 2009, 2009, perdón. 2010. Estamos hablando que las redes todavía no habían explotado como No, ahorita. estaban ahí empezando apenas. Estaban empezando. Yo Hoy me en acuerdo- día es mucho más fácil uno ver un comentario, ¿por qué Freddy se fue a Seattle y no se fue a tal? Claro. Y te puede afectar. O sea, Muchísimo. hoy necesitamos tener mucha más fuerza y más resiliencia en ese sentido. Total. Entonces yo no comprendía la magnitud de lo que era hablar 2 idiomas. ¿Me entiendes? Y lo importante. Lo importante. Habían americanos, gringos, como dice uno aquí en nuestro país, que hablaban español malo. Lo masticaban 3, 4 palabras, le metían 2 en inglés, pero se hacían Se hacían entender. para que yo, jugador internacional que estaba en su país, pudiera hacer los movimientos bien, el entrenamiento bien, o llegar a una cena, o llegar a un tipo. En ese momento no existía tampoco los traductores que hay ahora. Claro. ¿Entiendes? Entonces era mucho más difícil. Hasta el GPS era con hojas impresas. No es que sea viejo, ¿no? Es que la tecnología avanzó muy rápido. Muy rápido. Sí. Entonces, pues nada. Tuve la oportunidad y la fortuna y la bendición de conocer a mi novia en ese momento, hoy mi esposa, y ella me empezó a sembrar esa semilla. Encontraste una motivación, Exacto. el impulso. Exacto. Nosotros los deportistas, aquí te formulo una pregunta. ¿Qué tan importante es el entorno del deportista para en la visión de Freddy Montero para el rendimiento? El entorno, familia, esposa, amigos. ¿Qué tan importante es ese entorno para que uno pueda rendir bien? Si no es el más importante, está cerca, para mi concepto. Porque el futbolista y el fútbol en general es un estado de ánimo. Esas palabras cuando los futbolistas van a la rueda de prensa y dicen no estuvimos bien o las cosas no salieron como queríamos, eso es a nivel grupal. Claro. Pero a nivel individual, el estado de ánimo es lo que es lo que te lleva a conseguir tu máximo potencial, tu máximo nivel. El rendimiento se va a notar porque, hombre, todos los que llegamos al fútbol profesional somos buenos. Ahora, tu rendimiento dicta si continúas al alto nivel o si tienes que bajar a un equipo más pequeño y todo eso. Entonces, sí, para mí el entorno ayuda mucho a eso, a que nuestro ánimo, a que nuestra motivación esté por los aires y a que no desista nunca, porque hay cosas que también son difíciles en el fútbol y hay mucha injusticia. Encontraste esa motivación en tu novia y tu esposa. ¿Cómo fue ese proceso de no querer aprender inglés? ¿El rendimiento tuyo cómo era antes de conocerla? Luego de conocerla, la comunicación en la cancha. ¿Cómo cambió todo? Claro, la motivación para no decirle las mismas 3 frases que me salían. Hi, how are you? What do you want to eat? I love you. Eso eran las 3 que me sabía y las que me salían rápido. Después empezaba a traducir y ya cada día, cada mes que pasaba me iba aprendiendo otra más y otra más y otra más. Obviamente, el que tenía que poner, uno como hombre tiene que poner más, tiene que demostrar más de que quiere que la otra persona. Y en ese conquistarla. Sentido, claro, entonces yo me esforcé más para aprender inglés. Después los últimos 2 años ya obviamente ya mejoré mi inglés y ya me comunicaba mejor, tanto en la cancha, daba entrevistas en inglés, con un inglés mordido, pero lo que le enseña a uno los americanos es que el esfuerzo que se te ve cuando uno intenta hablar es mucho más lo que ellos valoran a lo que ellos critican. Así que se me fue saliendo ese miedo. O sea, una persona en Estados Unidos no te va a criticar porque tú no menciones bien una palabra. Un latino te va un latino te ríe. Te va a molestar y vas a hacer la burla por unos días. Obviamente uno como colombiano tiene... Claro. ¿Entiendes? O sea, puede tener esa burla y puede llevarla. Pero popular sí. Mamadera de gallo. Exacto, aquí en la costa, mamadera de gallo. Pero el americano
te valora el esfuerzo. Así Ya, que claro. ahí empecé y ya se me fue soltando hasta que bueno, ya me parecía que era la oportunidad de abrirme, de hablar con la prensa, hablar con los hinchas, cosa de que antes cuando llegué no lo podía hacer. No lo podías hacer. ¿Crees que tu rendimiento mejoró luego de tener un entorno más propicio? Claro, mi entorno mejoró, vinieron ofertas de México, vinieron ofertas de Brasil, vinieron ofertas ¿Más goles? en más consistente. Sí, Claro. goles decisivos también, goles donde también hicimos partidos amistosos en verano en Estados Unidos. Se hacen estos partidos cuando los equipos de Europa, bueno, ahora no porque hacen torneos, el Mundial de De Clubes, por ejemplo, pretemporada, sí. pero los partidos de pretemporada venían y eso era chévere porque uno se mostraba, jugaba con jugadores de alto nivel. Ellos estaban pensando en broncearse y nosotros en ganar Venir de vacaciones, ustedes en y competir. nosotros en competir. Pero pues igual era un caché que en Colombia nunca lo teníamos, así que bueno, ese tipo de rendimiento también yo noté que iba subiendo. Bueno, importante llevar ese mensaje de no esperar a llegar allá y tener que pasar por una situación difícil, sino empezar a prepararnos desde ahora. Total. Un joven que empiece a debutar, que vaya estudiando inglés, que se vaya formando, es el entorno y la adaptación seguramente le va a hacer mucho más fácil según lo que tú nos acabas de contar. Sin duda, y ahí hay una estadística, corrígeme si estoy equivocado. Si tú hablas inglés y español, te puedes comunicar con el 96% o 92% de la población mundial. Claro. Así En que todos los países hay alguien que habla inglés. siempre, toda la señalización, todos los letreros en los aeropuertos internacionales están en inglés. Claro. Puede estar en China, pero ahí está su letrero en chino y abajo Y está en para inglés. guiarte en las ciudades, por ejemplo en Barcelona, cuando estuve en Barcelona, ellos respetan mucho el catalán, pero tú tienes el mensaje en inglés en todos los restaurantes, en las Bacano. calles, en todo. Muy bien, Entonces muy bien. es bueno para uno sentirse en ese entorno. Luego pasaste a Portugal, ahora era un nuevo idioma. Ya tenían la experiencia, ya me imagino que la transición fue mucho más fácil, pero ese momento que pasaste de yo tenía que haber llegado a Europa, ¿por qué me fui para Estados Unidos? No, hiciste otra vez lo que estábamos hablando, el proceso de una liga menos llamativa antes de la portuguesa y ahora llegas al Sporting. ¿Cómo fue ese proceso de llegar al Sporting? Llegar al Sporting de Lisboa fue un sueño hecho realidad. Desde chico, desde niño, desde joven, desde adolescente, desde que debuté a nivel profesional, mi sueño siempre fue jugar en Europa. Y llegar a ser un jugador internacional, tener la posibilidad de estar en el mismo club donde se formó Cristiano Ronaldo, se formó Nani, se formó Luis Figo, Figo. que uno camina por toda la sede y hay fotos de ellos tres por todos lados, que ya han ganado balones de oro porque son figuras en su país. Exactamente. Y con sus selecciones también. El nivel de competencia es lo más alto que yo pude haber estado. El nivel de exigencia, lo más alto que pude haber estado. El nivel de profesionalismo es lo más alto que yo pude haber estado. Pero también el nivel de la prensa, el nivel de los hinchas que saben la de exigencia. fútbol. Todo esto en Portugal hay 3 periódicos que hablan solo de fútbol. Solo de fútbol. 3 todos los días sacan sus publicaciones. Entonces había que tener cuidado fuera de la cancha. De la cancha. En Portugal, el portugués habla inglés sí o sí. No sé cómo hacen, pero a los 12, 13, 14 ya empiezan a hablar Desde inglés. el colegio. Es que Desde yo creo el que colegio. también es un error, y aquí me atrevo a decirlo así, un error del sistema, que nosotros no nos formemos en una segunda lengua. Tú nos puedes decir aquí, en los países de Europa, no solo en Portugal, o en Europa uno encuentra personas que son bilingües Claro. desde pequeños y uno Yo dice, iba ¿cómo? a Zara, una tienda. Yo iba a H&M y todas las personas que trabajaban ahí, Junior, no te miento, hablaban inglés. Y yo le quería hablar portugués o el portuñol o el español medio camuflado para el portugués y me decían, let's speak in English. Ellos prefieren aprender o practicar el inglés El que inglés. saben en vez de tratar de De maquillar el español, el o el portuñol que yo portugués. estaba intentando hablar.
Claro. Pero sí, como tú lo dices, yo estuve con compañeros allá que ya hablaban inglés. Hombre, Rafael Leao, que hoy es figura a nivel En el mundial, Milán. era un joven de 17 años cuando estaba conmigo en Sporting. Y hablaba inglés perfecto. Yo hablaba con él inglés. Bruno Fernández hablaba inglés perfecto. Italiano, porque jugó en Italia. Jugó como 1 año y medio en Italia. ¿Ya? Ahorita se fue Alexander Arnold al Real Madrid y sorprendió hablando en español. O sea, la mentalidad de ellos va mucho más allá y yo creo que ahí, por eso, hay cierta ventaja en el tema cultural. Ahí llega un punto donde el tema cultural, Europa por ser un continente donde hay muchos idiomas que ni siquiera hay fronteras, porque tú sabes que en Claro. Europa ya entras y tú puedes ir de España, Italia, Francia, Sin pasar por sin, migración, exacto, sin hacer ese tipo por de, carretera, por te carretera también, vas sin por problema. tren. Por tren. Entonces, obviamente, imagínate, pasar de Italia a España, de España a Francia, necesita un idioma que una a todos. Yo creo que por eso también es que exigen que las escuelas les enseñen a los jóvenes inglés. Y bueno, no te digo, yo nunca aprendí portugués, primero que todo porque me comunicaba en inglés, hacía las ruedas de prensa en inglés si necesitaba, o el portuñol que alcancé a hablar algún tiempo, pero lo entendí muy bien. Todas las charlas eran en portugués, todas las conversaciones eran en portugués, la televisión era en portugués, así que nuestro oído, por ser nuestra primera lengua, el español, está acostumbrado al latín Y y es el muy portugués parecida. muy parecida. Así Muy que lo cogí parecida. rápido en cuanto a escucharlo y a entenderlo. Bueno, y ahora se viene un cambio a la China, ese choque de cultura. Ya estamos hablando de Campo de la Cruz, Cali, Verdad. Seattle, Lisboa. Gracias, Dios. ¿Viste que Dios es real? Imagínate, un niño de allá de Campo de la Cruz. De Campo de la ¿Dónde Cruz, iba a cumplir pensar? el sueño, ¿quién lo iba a pensar? ¿A ¿Quién lo iba a dónde? pensar? Increíble. Dios Y, existe, Dios es real, amigo. y es bueno. Es bueno Cómo todo el esas tiempo. culturas te fueron formando, porque el mensaje que queremos llevar en Gol Integral es también no solo la academia, sino la formación integral, que tú puedas adaptarte rápidamente Claro. a eso. ¿Cómo fue ese cambio ahorita de pasar a China, que es totalmente una cultura opuesta a la de nosotros? Tú tienes hijos, ¿verdad, Junior? Tú Dos vives en hermosas Bogotá, princesas. ¿verdad? Sí. Y cuando vas a, ¿cómo se llama? Mundo Aventura, cuando vas a, ¿cómo se llama? Salitre mágico. Salitre Mágico. ¿Cómo, las caras de ellos, cómo es? Wow, Bueno, diferente. así, eso era Salitre Claro. Mágico para mi esposa y para mí. Cuando Todo llegaron nuevo. a China. Cuando llegamos a China, todo nuevo. Restaurantes, centros comerciales, taxis. Como cuando uno está en Disney y uno... Exacto. Todos los niños. Ahora imagínate la cara. No, tremendo. O sea, desde el idioma, que eso sí no se entiende, queda uno chino cuando le habla. A llegar al entrenamiento y que haya un traductor que hable inglés, chino y el entrenador que hable serbio, chino y que el traductor reciba en chino, traduzca en inglés. Una pequeña charla de 15, 20 minutos de video que estamos acostumbrados nosotros los jugadores de fútbol, terminaba siendo de 40, 45 minutos. Mientras le llegaba el mensaje a todos. Mientras nos llegaba el mensaje y era prácticamente jugar al teléfono roto, ¿no? Porque pues se perdía el mensaje de alguna u otra manera en la traducción. Claro. Pero nada, China, Asia, te puedo decir que es una cultura sumisa, que es una cultura muy alegre, pero también es una cultura que tiene la orientación a la familia, que el núcleo familiar Es fundamental. es fundamental. Y ya que estamos en el Gol Integral y que gracias por la invitación, te puedo decir que yo tenía compañeros en China con hijos y yo les decía, pero ¿por qué nunca traes tus hijos al camerino? ¿Por qué nunca tus hijos están aquí? Y me dice, Freddy, hasta los sábados nuestros hijos estudian. Porque el nivel de exigencia y competencia en las universidades en China, pagas, públicas, como sea, Claro. es muy alto. O sea, Claro. la cantidad de jóvenes que están aplicando para ir a las universidades es grandísima. ¿Y qué es la única cosa que los va a diferenciar? El nivel académico, que salgan de los colegios. O sea, ellos primero se preocupan por el ser humano, por su formación integral y luego por el deportista. Sí, te digo, en China, mis compañeros chinos que estaban en mi equipo de fútbol me decían que tenían hijos
o hijas me decían, nosotros tenemos suerte. Yo decía, sí, tenemos suerte que nosotros jugamos fútbol, pero yo no creo que mi hijo cuente con la misma suerte que yo. Por eso, con lo que yo me gano, le voy a pagar un tutor los sábados, los domingos, para que le enseñe matemáticas, para que le enseñe... Que refuerce su proceso. Todo, para que lo adelanten. Ni siquiera reforzar, porque no es que sean malos, sino que lo adelanten. O sea, prácticamente viven su día a día pensando de que sus hijos tienen que ser, el nivel académico tiene que ser lo más alto que exista para que ellos puedan competir por un lugar en los estudios en China. Claro, y a la final eso se vuelve que fuera de las canchas son unas personas que tienen prácticamente la vida resuelta. O sea, digamos, una persona que se forme, aquí me vuelvo un poco a Estados Unidos, donde la formación primero es académica y luego deportiva. Claro. Hablábamos nosotros en alguna charla que se les exige primero a los jóvenes llegar a una universidad, graduarse, terminar, y ahí sí mirar la carrera deportiva, la carrera profesional en todos los deportes, baloncesto, claro, béisbol. ¿Cómo es ese proceso, tanto en la cultura asiática como en Estados Unidos? ¿Y por qué nosotros primero jugamos fútbol y si no jugamos fútbol no sabemos qué hacer? Bueno, por el simple hecho de que tanto en China como en Estados Unidos, y me voy a quedar más en Estados Unidos enfocado, no hay divisiones inferiores, porque allá juegan todos los deportes y todos los deportes son pagos, y los deportes americanos son los que más pagan a nivel económico: básquetbol, fútbol americano, hockey y béisbol. El fútbol, el soccer, como ellos lo llaman ahora, está lo más abajo posible. Entonces, ¿a qué obliga eso a los padres? A que vayan al colegio, terminen el colegio y lleguen a las universidades. Las universidades, cuando yo llegué a Estados Unidos, es la única forma de ir al fútbol profesional. Era por para medio los de la americanos. universidad. Por medio, existe un tiempo o en un mes que le llaman el draft, que hay todos los mejores jugadores de las universidades, no de los equipos. No, de universidades. Del último año también. Porque, ojo, allá van a la universidad por 4 años para ser profesionales. Y si eres becado y juegas ya profesional, prácticamente ya no te vuelven a dar beca, ya no te vuelven a patrocinar. Ya. Si ya jugaste profesional, listo, sale. Claro. Entonces es la única salida para ellos llegar al fútbol profesional, o al básquetbol, o al béisbol, o al fútbol americano. Y yo tengo un amigo muy cercano en Estados Unidos que jugó conmigo fútbol aquí, se fue para Estados Unidos y ahora es director de una de las escuelas más grandes de la División 2 de las universidades en Estados Unidos. No voy a decir el nombre por respeto, pero me decía: Freddy, yo he intentado muchas veces traer jugadores colombianos aquí a mi universidad, pero el jugador colombiano o se distrae o simplemente académicamente no llega al nivel de exigencia que ellos quieren aquí en esta universidad. ¿Por qué? O sea, no nos acostumbramos a formarnos académicamente, capamos clase, no le prestamos atención, no copiamos, ¿entiendes? Hacemos un examen a última hora o hacemos una tarea a última hora. Claro. En fin, como son buenos futbolistas, obviamente te traen para la universidad, te dan la beca, pero tienes que tener un nivel académico o tienes que mantener. Que pueda sostener la beca. Claro. Entonces, no, me dice, por eso optamos por otros países de Sudamérica, ya sea Chile, Uruguay, también me mencionó Paraguay, que son países menos futboleros, pero que los jugadores sí creen que pueden tener un futuro no solo en Estados Unidos, sino en cualquier carrera que ellos puedan hacer. O sea, prefieren irse a Estados Unidos a estudiar, becados, siguen su sueño de jugar fútbol, pero lo aprovechan más en el lado académico que en el lado... Y yo creo que eso es un tema que, como yo te dije a ti, te va a dar el contacto para que explores esa oportunidad de que obviamente no somos todos, ¿no? Hay como, por ejemplo, tú tienes esa bendición o esa diferencia a nivel nacional de que no todos terminaron una carrera profesional y un grado como tú lo tienes. Así pueden existir muchos jugadores que están en las divisiones inferiores que dicen: hombre, a mí me gusta más el
el estudio que el fútbol, pero soy bueno, ¿cómo puedo aprovechar el fútbol? Aplicar. Exacto, entonces esos contactos son buenos para que Gol Integral también pueda abrir otras puertas. Bueno, Freddy, te agradecemos. Precisamente eso es lo que queremos en Gol Integral, generar esas condiciones para que nosotros los deportistas nos podamos formar. Uno de esos es el podcast. Mira que ya está Podcaster, me volví. Pero es precisamente por eso, llevar ese mensaje de que sí se puede, no es fácil. Realmente se necesita un esfuerzo, pero claro, en Asia se tiene esa disciplina y ese esfuerzo y se puede lograr, y eso es cambiar la vida. Yo creo que si yo no hubiese aprovechado esa oportunidad y esa bendición de mis padres, yo creo que me hubiese echado para atrás todos mis sueños, estaría en el pueblo si no hubiese llegado al fútbol profesional haciendo, quién sabe qué, como a muchos les toca, juegan 1, 2, 3 años y se acaban las oportunidades, una lesión, no sabemos qué pasa y nos regresamos y no. Pero cuando podemos sacar una carrera académica. ¿Cómo te has sentido, Freddy, en el espacio aquí del Hotel Caribe? ¿Estás cómodo? Hombre, Hotel Caribe, excelente. Muchísimas gracias por este sitio. Está chévere, la brisa está bacana, las luces están 1A. Está todo presto. ¿Quieres ver algunas otras instalaciones del hotel? Vamos a verlas. Vamos a verlas. En este proceso llamado Gol Integral hemos encontrado aliados grandísimos que nos permiten llevar este objetivo de seguir formando deportistas y jóvenes para el futuro, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Alessi, muchas gracias por creer en nosotros, por prestarnos las instalaciones de este hotel, que de verdad que aporta mucho en nuestro sueño y en nuestro objetivo. Claro que sí, Carlos. Para nosotros, Hotel Caribe by Faranda Grand, es un honor contar con ustedes, y aprovecho este espacio para invitar a todos los colombianos, extranjeros y cartageneros que disfruten de nuestros espacios. Contamos con spa, piscinas, centros de convenciones, donde todos los colombianos y, como les digo, todos nuestros clientes pueden disfrutar de un espacio muy ameno. Hotel Caribe by Faranda Grand siempre será la casa de ustedes. Gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, Freddy, volviste de Asia a Estados Unidos, estuviste como siempre ligado a Seattle, que de allá es tu familia, tus hijas también son de Seattle. Sí. Sos el máximo goleador, ojo que este es un dato para toda nuestra familia de Gol Integral, el máximo goleador colombiano en Estados Unidos. Freddy Henkier alemán, no. Freddy Henkier Campo de la Cruz. ¿Qué es eso? Montero. Muñoz. Volviste a Seattle, ahora regresaste a Colombia, pero ahorita estás en una nueva faceta. Ojo que Freddy también ha realizado una preparación académica importante, te formaste como director técnico, sos futbolista, goleador, empresario, podcaster también fuiste en un espacio. Sí. Cuéntanos de esa etapa del Freddy Montero fuera de las canchas también. Hombre, Junior, tú sabes también que nosotros como futbolistas tenemos mucho tiempo extra. O sea, entrenamos todos los días, sí, pero también tenemos nuestros días libres, también tenemos, ¿por qué no?, nuestro dinero extra que uno puede decir, hombre, vamos a invertirlo en algo, ¿qué se puede hacer? Y tiene muchas personas que te hablan al oído, compra esto, compra lo otro, pero pues lo que he aprendido yo a nivel personal en todos mis emprendimientos es que lo que lo llene a uno, lo que tenga pasión, lo que uno diga, si por algún motivo no da, por lo menos lo entregué todo y disfruté durante el camino. El proceso. Durante todo ese proceso, desde el estudio de mercadeo hasta que uno abre ese emprendimiento. Y bueno, tengo una empresa de café colombiano en Seattle, se llama Santo Coffee Co., la cual estamos sirviendo ahora ya diferentes puntos de restaurantes de alto nivel en el área. Surtiendo en el área. ¿Por qué empecé con el café colombiano? Porque ya tenía una historia con todos los hinchas y con esta ciudad de Seattle por haber llegado y en ese momento era el goleador histórico de Seattle.
13 años después ya no lo soy, pero en ese momento cuando decidí abrir el emprendimiento lo era. Y quería utilizar que esas personas a través de mi carrera, de mi imagen, Tuvieran vinieran, ese granito de Colombia ahí. claro, y vinieran y tocaran la puerta y probaran el café que nosotros estábamos sirviéndole. Sí. Obviamente, una vez ellos dentro del café, una vez ellos dentro del el periodo que estén allí, que tomen el café, la calidad del café va a hacer que ellos se queden o vengan regularmente. Así que gracias a Dios ya tenemos 6 años con ese emprendimiento, nos ha ido bien. Estamos en el punto de equilibrio donde ya necesitamos crecer, pero pues como he estado por fuera del país los últimos años, no he dado ese paso, o mi esposa y yo, que somos los dueños, no hemos dado ese paso Claro. a seguir abriendo otros puntos, porque cometimos muchos errores en este camino. Y Que son parte del que son parte proceso del que proceso. estamos hablando. Entonces, uno de esos errores era que no estábamos allá. Claro. Entonces aprendimos y ese dijo, bueno, solo cuando estemos aquí, ya cuando me retire del fútbol, cuando ya tenga más tiempo para ir a tomar esas decisiones, continuamos Que con... pueda estar presente. Exacto. También abrí un otro emprendimiento, este sí fue hace poco, hace 2 años, de una academia de fútbol, que utilizamos máquinas de lanzapelotas que están conectadas a sensores. Entonces, tú tocas el sensor aquí y tienes 3 segundos para que la máquina te lance tira la el pelota. balón. Nosotros con un control le indicamos a la máquina si tira la pelota a media altura, a ras de piso, en el aire, lo que sea. Y dependiendo también de la edad de los jugadores, el nivel de los jugadores, Claro. la pelota sale más rápido o más lenta. Entonces, obviamente, nada de eso lo he hecho solo. Siempre Dios me ha puesto personas en mi camino que saben mucho más que yo en marketing, en números, en las reglas o las leyes de Estados Unidos, y trato de siempre de hacer, obviamente, lo o sea, mejor. te rodeas muy bien. Sin duda. Importante. Y también, obviamente, es parte de lo que yo soy. Salir de Campo de la Cruz a estar en Estados Unidos y tener 2 emprendimientos que no es para todos, pero estoy orgulloso de que están allí y estoy orgulloso de que cuando se acabe mi carrera como futbolista tengo otra cosa para pensar, otra cosa para hacer y no solo decir de que mi imagen solo fue el fútbol. Fue de fútbol. Tú hablabas de cuando se acabe la carrera, ese día después. Muchos deportistas, yo creo que uno mientras está activo no lo piensa, no sabe qué hacer, por más de que nos formemos. Y la idea es formarnos para tener que hacer. Nosotros creo que vamos muy bien y ese es el mensaje que estamos llevando hoy en día. Pero hay muchos deportistas que no saben qué hacer. Llega la depresión, llega la ansiedad. Y tú hablas de una palabra clave ahorita, los errores. ¿Cómo manejó durante toda su carrera en los diferentes países Freddy Montero los errores dentro de la cancha, los errores fuera de la cancha? ¿Y qué opinas de los errores? O sea, ¿cómo salías de ellos? ¿Qué es para ti un error y qué mensaje le daríamos a las personas en Gol Integral? Porque muchas veces nos autoflagelamos mucho por los errores. Los errores para mí son necesarios. Para poder ser exitoso hay que errar muchas veces. Así que nadie es perfecto, solo Jesús, solo Dios son los únicos perfectos que existen, y a partir de los errores uno aprende y es donde se levanta, se sacude. Vamos a intentar por otro lado, vamos a hacer eso mejor de lo que lo hice anteriormente, pero necesitamos errores en nuestra vida. Si fuera una vida plana, sin errores, que todo saliera bien, prácticamente tuviéramos Sería aburrido. un mundo aburrido, sin duda. Pero ojo, los errores están allí para no volver a cometerlos. Si se sigue pegando en la misma piedra una vez y otra vez y otra vez y otra vez, obviamente no te estás dando cuenta que estás cometiendo un error. Entonces, esa es la clave de cometer errores. Siempre aprender de ellos, irse por otro lado o simplemente hacer lo mejor la siguiente vez. Así que los errores aprendí. Por ejemplo, el tema del idioma. Hoy por hoy, gracias a Dios, hablo inglés, español y entiendo portugués, gracias a mi carrera del fútbol.
tengo la oportunidad de elegir dónde jugar, porque tampoco el fútbol y un nuevo contrato grande no me llena. Mi familia está por encima de todo ahora y eso es un beneficio que te da si Poder haber hecho las cosas las bien cosas durante bien. la carrera. Así que le doy gracias a Dios porque no es fácil y para un futbolista siempre lo más importante va a ser su contrato. Y voy a escribir un libro en algún momento, Junior. De pronto damos la primicia aquí En Gol Integral. Gol Integral. Buenísimo. Para los padres de familia. Que muchos padres hoy les dicen a los hijos que sigan los pasos de Messi, que sigan los pasos de Cristiano, que sigan los pasos de todos esos mejores jugadores que están en Europa. Pero ¿cuántos de esos jóvenes o niños van a ser otra vez Messi? Eso no pasa muy seguido, una vez en un millón. Ellos son la excepción a la regla. Pero jugadores como tú, como yo, hay muchos. Claro. Entonces, yo recomendaría a los padres que vieran estas historias como las de nosotros y trataran de emularlas. ¿Por qué? Porque un tipo exitoso dentro y fuera del campo como tú, una carrera dentro y fuera de Colombia como tú, lo que yo construí también dentro y fuera de Colombia, ¿entiendes? Con mucho poquito lo hicimos, ¿entiendes? Pero cuando ya tienes un ejemplo como Messi, como Cristiano, ya son cosas que se van fuera de la realidad. Claro. Así que Y que de pronto nos podemos frustrar si no llegamos a ese nivel cuando ellos son otra calidad. Así que invito a los padres, si son los hijos buenos, miren historias más cerca de la tierra, aquí como la de Junior Mosquera o como la de Freddy Montero. Freddy, ese nivel de exigencia y presión, ahora para cerrar esta parte y esta entrevista que estuvo maravillosa, me gustaría cerrar con esta pregunta. En tu visión de delantero, en tu visión de padre, en tu visión de empresario, en tu visión de entrenador, tú como persona, ¿qué le recomendarías a esos padres y formadores en ese proceso de sus hijos? Vemos que se le mete mucha presión a los hijos hoy en día, Sí. que los padres están ahí encima. ¿Por qué no hizo? ¿Por qué lo otro? Sí. ¿Qué mensaje le llevas tú para que ellos puedan tener las herramientas necesarias para que, como tú lo dices, que ellos estén más cerca de la realidad, de estas historias que son más reales y no las que nosotros vemos en las películas y de los grandes deportistas? Y en los documentales de Netflix. En los documentales de Netflix. Bueno, yo les recomiendo a todos los padres con mucha humildad que vivan cada uno de los procesos. Primero es recreativo, después competitivo, después profesional. Pero todos estos van ligados al nivel escolar, al estudio. Jóvenes, no dejen de estudiar. Utilicen cada paso. Si te quiere un equipo profesional, que te dé la posibilidad de estudiar en un buen colegio, que te dé la posibilidad de estudiar un segundo idioma. Hoy, la parte académica la puedes conseguir a través de un celular, un computador, con internet. Así que no es muy difícil. Solo falta de que los padres le exijan un poco más fuera de las canchas a los hijos y que los hijos, nosotros, los deportistas, también nos mentalicemos a que hay otras herramientas también que si no llegamos a ser futbolistas, como el 90% de los jóvenes no son futbolistas, puedan ser personas de bien en la sociedad. Bueno, te voy a corregir ahí ese dato. Según un dato de la Federación Española de Fútbol a 2020, Okay. me toca investigar y actualizarlo, el 99,8% de los jugadores federados en España 2020 de inferiores no llegan a fútbol profesional. Increíble. Es decir, que si nosotros nos ponemos en esa estadística, estaríamos en el 0,02%. Increíble. Definitivamente somos unos afortunados y como afortunados queremos llevar ese mensaje de formación dentro y fuera de las canchas, no solo formación académica, formación integral, y que ustedes puedan encontrar también ese entorno, los deportistas, los padres, los formadores, brindarlo. Y bueno, Freddy, gracias por el espacio. De verdad que ha sido una charla muy emotiva, entretenida. Y recuerden, para un futuro pleno y prometido, la formación integral marca el camino. Gracias, Junior. Claro que sí.
Listo.